Todos admitimos que el corazón es un símbolo del amor. Pero esta relación entre el corazón y el amor, ¿es tan solo simbólica? ¿O hay entre ellos una conexión real y esencial? La mayoría de las personas han experimentado el rápido latir del corazón en presencia de un ser querido, y también la sensación de peso en el corazón que sigue a una pelea de enamorados. Por otra parte, en todas las culturas es una práctica común ponerse una mano en el corazón cuando se habla de amor, como si se quisiera situar las sensaciones físicas que acompañan a la emoción. Si el corazón está implicado en toda experiencia de amor, como parece ser, debemos suponer que expresiones como un corazón lleno de amor describen también un fenómeno físico. Así pues, ¿qué validez podemos conceder al concepto de corazón partido? Aunque los corazones no se rompen en pedazos cuando el amor es rechazado o se pierde a alguien querido, es claro que en semejantes situaciones algo se rompe. ¿Existe algo así como un corazón cerrado o un corazón abierto? Estas cuestiones son importantes para la comprensión, no solo de nuestros sentimientos, sino también de la salud del corazón. Dando por sentado que la conexión entre el corazón y el amor es real, se puede plantear la hipótesis de que un corazón sin amor debe inevitablemente languidecer y morir. ¿Y qué decir del sexo? Si afirmamos, como hacen algunos, que el amor y el sexo son dos funciones independientes, debemos suponer que el corazón no está más implicado en el acto sexual que en cualquier otra actividad física. Desde este punto de vista, la función cardíaca de bombear la sangre para todo el cuerpo, a fin de proporcionar oxígeno y alimento a los tejidos, y eliminar productos residuales debe verse como algo puramente mecánico. Sin embargo, también aquí tropezamos con el lenguaje común, que se refiere al sexo en términos de hacer el amor, con lo que sugiere una conexión directa entre el amor y el sexo, y por extensión, entre el corazón y los órganos genitales. Empezaremos examinando el nexo entre el corazón y el amor, relación que los poetas, los filósofos y los maestros religiosos han reconocido y expresado a lo largo de los siglos. Probablemente, en los idiomas modernos, no hay ningún concepto que se use de tantas maneras diferentes como el del amor. Para unos significa una entrega general de sí mismo, otros lo emplean en un sentido muy egoísta, para expresar su necesidad de ser aceptados y atendidos, o de poseer y controlar a otra persona. El amor se puede considerar como una actitud o como una acción, pero debemos reconocer que es una sensación y, por tanto, un proceso fisiológico del cuerpo. Para entender el amor necesitamos entender este proceso. Como ocurre con cualquier proceso fisiológico, su finalidad es fomentar el bienestar del organismo, que se experimenta como placer y gozo. La satisfacción del amor es el gozo que se siente de la manera más intensa cuando se juntan dos personas que se aman. En la parte primera vamos a ver cómo el amor se satisface y cómo se frustra. Desde las épocas más remotas el corazón ha sido un profundo símbolo en el pensamiento del hombre. La palabra latina cor es la base de la palabra castellana corazón, definida como la parte central de un objeto. La mayoría de las personas consideran el corazón como el núcleo de su ser, similar al cubo de una rueda. Así, cuando se dice de una persona que ha tenido un cambio de corazón, conversión, cambio de sentimiento, pensamos que toda su actitud ha experimentado una transformación. El corazón no solo simboliza el centro emocional de la humanidad, sino también su centro espiritual. Muchos creen que el corazón es la fuente de la vida. Un místico judío dijo:
Sabe que el corazón es la fuente de la vida y está situado en el centro del cuerpo, como el santo de los santos. Puesto que también se cree que Dios es la fuente de la vida, de ello se sigue que Dios reside en el corazón. Por esto la enseñanza de los Upanishad aconseja: entra en el loto del corazón y medita en él sobre la presencia del Brahman. Según George Mahoney, teólogo cristiano, el corazón es en el lenguaje de las escrituras la sede de la vida humana, de todo lo que nos enseña en las profundidades de nuestra personalidad. En el corazón es donde nos encontramos con Dios en una relación cara a cara. El hermano David Saint Ras coincide en ello. Cuando finalmente encontramos nuestro corazón, encontramos el reino en que estamos íntimamente unidos con nosotros mismos, con los demás y también con Dios. Los Upanishad también sitúan el yo en el corazón, en el centro mismo de la espiritualidad. En verdad el sí mismo es el corazón. Quien sabe esto entra en el reino celestial todos los días. Por metafóricas, espirituales y filosóficas que puedan ser estas enseñanzas, tiene que haber alguna base física real para esta repetida conexión entre el corazón humano y la fuente de la vida. Esta base resultaría ser el propio latido del corazón, el pulso rítmico que lleva la sangre vivificante por todo el cuerpo. Es la manifestación más clara de la fuerza vital en el organismo humano. La pulsación rítmica caracteriza todas las cosas vivas, así como el universo físico. Al fin y al cabo, tanto el sonido como la luz se trasladan en ondas. Aunque la asociación del corazón con el amor es ampliamente aceptada en nuestra cultura, los cardiólogos y la mayoría de los profanos consideran esta asociación como algo simbólico. Un cantante puede cantar: «Me has robado el corazón» o «He perdido mi corazón por ti», pero ¿quién cree que una persona puede perder realmente el corazón o despertarse un día encontrando que se lo han robado? Sin embargo, si pensamos en ellas en términos funcionales, estas expresiones tienen sentido. Una persona pierde su corazón cuando llega a estar tan preocupada por otra que aquel ya no parece pertenecerle. Cada vez que piensa en su amado tiene una sensación de alegría o tristeza tan íntimamente ligada a otra persona que es como si ésta hubiera tomado posesión de su corazón. Como quiera que los describamos, los sentimientos no son vuelos de la imaginación. Se refieren a procesos reales del cuerpo que los ocasionan. Cuando nos sentimos abatidos o alegres, indiferentes o afectuosos, algo ocurre a nivel físico en el cuerpo que nos hace sentir así. Lo que ocurre podemos describirlo como un aumento o una disminución del estado de excitación del cuerpo. La excitación nos hace sentir ligeros. En su ausencia nos sentimos pesados y deprimidos. Cuando la excitación se refiere al amor, la sentimos del modo más directo en la zona del corazón. La visión o el pensamiento de un ser amado puede hacer que el corazón se sienta más ligero y lata más rápido, e incluso que dé un salto. Mientras hay vida, toda célula, ya sea de un organismo unicelular o de un organismo complejo y altamente estructurado como el hombre, existe en un estado de excitación. Esta puede aumentar o disminuir, pero siempre está presente en un grado u otro. Este estado tiene su mayor intensidad en los muy jóvenes y su menor intensidad en los muy viejos, lo que equivale a decir que el fuego de la vida se va apagando lentamente a medida que nos hacemos viejos. Un niño puede excitarse tanto que literalmente salte de alegría. La misma reacción es más rara en una persona de más edad, cuyo cuerpo se ha vuelto más rígido e inflexible. En la muerte, el potencial de excitación del cuerpo se ha extinguido.
El estado de excitación de una persona siempre es visible en su cuerpo. Con un alto grado de excitación, fluye más sangre a la superficie del cuerpo, los ojos brillan, el tono de la piel mejora, los movimientos son más espontáneos, las manos están más calientes, el cerebro se activa y el corazón late más rápido. En la muerte los ojos se apagan y se vuelven vidriosos, el cuerpo deja de moverse y la piel se vuelve blanca y fría. Los estados de excitación negativa no muestran estos mismos efectos. Cuando el cuerpo manifiesta una actividad incrementada en un estado de pánico, los movimientos son violentos e inconexos y la excitación se concentra en su mayor parte en la musculatura y en el corazón, que puede latir a ritmo acelerado. Si el miedo es lo bastante grande, la persona puede morir al paralizarse el sistema muscular y dejar de latir el corazón. El dolor intenso que hace que el cuerpo se retuerza es otro estado de excitación negativa. Y lo mismo la rabia, que a diferencia de la cólera, tiene un efecto negativo sobre el cuerpo. En la cólera el cuerpo está caliente y los ojos pueden brillar con fuego. En la rabia el cuerpo está frío y los ojos negros. La excitación positiva se da durante una situación placentera. El cuerpo está en un estado de expansión y la carga o excitación es intensa en la superficie del cuerpo. La excitación negativa surge en situaciones de temor y de peligro. El cuerpo está en un estado de contracción y la carga se retira de la superficie. La respiración también es diferente en los dos estados. Durante el placer, la respiración es profunda, fácil y relativamente lenta. Nunca se hace fatigosa, puesto que la respiración fatigosa es una señal de aflicción. Sin embargo, cuando una persona tiene miedo o sufre un dolor, la respiración es poco profunda, forzada y rápida. La emoción del amor produce el efecto más saludable en el cuerpo. Una persona enamorada parece irradiar alegría. La luz de sus ojos y el brillo de su piel son debidos no solo al intenso flujo de sangre que llega a la superficie del cuerpo, sino también a una oleada de excitación que fluye a la superficie y da energía a los tejidos. El resplandor y el brillo de una persona enamorada no son un concepto metafórico, puesto que pueden observarse. Su causa es un estado de mayor excitación y más intensa pulsación de los órganos y los tejidos. La peculiaridad de la pulsación no se limita al músculo del corazón, aunque se manifiesta visiblemente en la respiración y menos en los movimientos peristálticos del canal digestivo, se da en todas las células y en todos los órganos vivos. Aunque cada sistema de tejidos u órganos tiene su propio ritmo, este está coordinado con la pulsación básica del corazón y depende de ella. El latido del corazón es lo que da vida a todo el cuerpo. Cuando nos sentimos alegres, todos los órganos funcionan mejor. Cuando estamos abatidos, todos los sistemas orgánicos están deprimidos. En el placer, la sangre fluye a la superficie del cuerpo, mientras que en el dolor fluye hacia el centro. En situaciones de pánico o miedo, una persona puede reaccionar actuando para eliminar la amenaza o el peligro, y lo hace movilizando el sistema muscular voluntario, que está cerca de la piel. Estos músculos entonces se inundarán y se cargarán de sangre, preparándose para la acción. El que la persona experimente esta reacción como cólera o como temor depende de si, en un movimiento hacia el mundo, con el objeto de restaurar la armonía y el placer, o de si es un movimiento de huida del peligro. El dolor o el temor producen contracción, creando una carga disminuida en la superficie. El placer produce expansión, creando una carga aumentada en la superficie, piel, ojos, zonas erógenas. En esta figura, la respuesta del organismo al ambiente, comunicación con placer o retirada dolorosa. El movimiento de la sangre y los fluidos corporales hacia la superficie o hacia el centro del cuerpo representa la reacción de una persona ante su medio. Si este es acogedor, positivo y vitalista, la sangre se precipitará hacia la superficie
y la propia persona se lanzará a establecer contacto. A su vez, estos movimientos engendrarán sentimientos de afecto y placer, o, si la excitación es más intensa, de amor y alegría. El afecto y el placer son inseparables. Amamos lo que produce placer. Sin embargo, el amor no siempre produce placer. Con demasiada frecuencia resulta doloroso. El amor nos impulsa a acercarnos a la persona que amamos, pero si ésta nos rechaza o nos abandona, nuestro placer se convierte rápidamente en dolor. La intensidad del dolor está en proporción directa con la intensidad del amor. Cuando el amor que el niño siente de todo corazón por un padre se ve rechazado, el dolor se experimenta solo que puede describirse diciendo que se le parte el corazón. Como todo dolor, esta angustia hace que la sangre se retire de la superficie del cuerpo hacia el centro, sobrecargando el corazón y produciendo una sensación de pesadez y desesperanza. La experiencia de la angustia en la infancia puede hacer que el individuo al crecer tenga miedo al amor. Esto no significa que no pueda amar o no ame, sino que su impulso de establecer contacto será desconfiado y vacilante. No lo hará de todo corazón. El deseo de amar puede estar en su corazón y puede querer amar conscientemente, pero si el recuerdo del dolor está vivo en su inconsciente, el temor le impedirá lanzarse. Su cuerpo estará bajo el control del sistema nervioso simpático que inhibe el flujo de la sangre hacia la superficie. La excitación del amor depende de la proximidad de los amantes. Como la ley de la gravedad, según la cual la atracción entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, cuanto más cerca se está de la persona amada, mayor es la excitación. La excitación alcanza su punto máximo cuando hay contacto amoroso entre dos personas. Todo contacto placentero entre dos cuerpos da lugar a sentimientos de amor. El abrazo habitual de dos amigos que se encuentran es una expresión de afecto que sirve para reforzar la relación existente entre ellos. El apretón de manos es el contacto físico más informal para expresar cierto grado de sentimientos positivos. El rechazo de un apretón de manos al encontrarse o al despedirse puede considerarse como una expresión de frialdad u hostilidad. De modo similar, cuando los padres niegan el afecto físico a sus hijos, esto no puede menos que herirlos en lo vivo. Muchos se han quejado de que sus padres rara vez los tocaban, los tomaban en brazos o los besaban, a pesar de que les decían que los amaban. Puede muy bien ser que sus padres los amaran, pero este sentimiento raramente se expresaba de un modo que ellos se sintieran amados. Hay muchas maneras de establecer un contacto amoroso sin tocar el cuerpo de una persona. El sonido, por ejemplo, es una fuerza física que afecta al cuerpo. Los niños se alegran y se tranquilizan con la canción de cuna de su madre que perciben como una expresión de amor. Las palabras de amor pueden tener el mismo efecto, no a causa de las palabras en sí mismas, sino por el tono en que son dichas. Una voz cálida expresa amor con tanta seguridad como una voz fría y áspera manifiesta hostilidad. Los ojos son otro importante medio de comunicación. Podemos mirar a las personas con simpatía y afecto o con frialdad y hostilidad. Cuando decimos que las miradas pueden matar, reconocemos su poder. Del mismo modo, una mirada cariñosa puede llegarnos al corazón. Para que un sonido sea eficaz emocionalmente debe ser oído. Para que lo sea una mirada debe ser vista. El contacto visual no es un fenómeno mecánico de resultados predecibles. Dos personas pueden mirarse y no establecer ningún contacto porque nada pasa entre ellas. Sin embargo, cuando sus ojos se iluminan, envían un rayo atravesando el espacio. Puede llegar a los ojos del otro, con lo que se produce un contacto real. Muchos de nosotros hemos experimentado este contacto ocular y sabemos cuán excitante es. A veces da por resultado lo que se llama un flechazo. El amor empuja a la proximidad.
El contacto puede empezar con una mirada, pero si sigue su curso natural, terminará en un abrazo o en un contacto más íntimo entre dos personas. Normalmente, el contacto íntimo tiene lugar en partes del cuerpo en que la sangre llega muy cerca a la superficie. Estas partes se conocen como zonas erógenas. Son los labios, los pezones y los órganos genitales. El color rojo de los labios refleja la riqueza de su provisión de sangre, que se encuentra bajo tan solo una delgada capa de membrana mucosa. Cuando dos labios se encuentran en un beso, la sangre de ambas personas solo está separada por esa fina membrana, lo que produce un alto grado de excitación. En realidad, toda la boca, incluida la lengua, se puede considerar una zona erógena, puesto que toda la zona está altamente vascularizada. Todo contacto o estímulo en un área erógena es excitante cuando la persona está en vena. Cuando las zonas erógenas entran en contacto, como ocurre durante las relaciones sexuales, la excitación puede elevarse a grandes alturas. El amor genital entre un hombre y una mujer deberían ser, por tanto, la actividad más excitante de todas, porque estos órganos permiten el más estrecho contacto entre dos personas. Una proximidad de contacto similar tiene lugar durante el acto de amamantar, en el que la boca del niño y el pecho de la madre forman una unión casi perfecta. En la figura 2 vemos el flujo de la sangre desde el corazón hacia arriba, a través de la aorta ascendente y hacia abajo, a través de la aorta descendente. En el placer, esta sangre se difunde intensamente por la superficie del cuerpo y en el placer erótico excita intensamente las zonas erógenas. Por esta razón la sangre se considera la portadora de Eros. El flujo de sangre Eros desde el corazón amor hasta las zonas erógenas placer. El amor no se limita al amor sexual entre un hombre y una mujer. El amor existe donde quiera que hay placer y deseo de proximidad. Un niño que ama a su osito de felpa lo estrechará contra su cuerpo como si fuera un ser vivo, por el placer y la agradable sensación que el contacto le procura. De modo similar amamos a nuestros amigos por el placer y la excitación que sentimos en su compañía. El amor que una persona siente por un animal doméstico sigue el mismo principio. El deseo de proximidad y contacto está en conexión con una sensación de excitación y placer en ese contacto. Amar es sentirse conectado, no solo de un modo abstracto, como en el amor al prójimo, sino de un modo físico, mediante la proximidad y el contacto. La más intensa excitación y el mayor placer son posibles a través del contacto genital entre el hombre y la mujer. Esta excitación y este placer dependen de que estos órganos se vuelvan tumescentes, o sea, se carguen de sangre, y es la proximidad de la sangre a la superficie lo que explica el calor de la pasión sexual. Cuando no hay congestión, los genitales, como la piel de cualquier otra parte del cuerpo, están relativamente fríos, pero cuando son estimulados, palpitan rítmicamente en correspondencia con el palpitar del corazón. Por esta razón el corazón es la fuente de Eros, o también podríamos decir el hogar de Eros. Uno de los aparentes misterios de la vida es el fenómeno conocido como amor a primera vista. No cabe duda de que ocurre, demasiadas personas han referido la experiencia. A veces, sin embargo, puede ser una vista posterior la que surta efecto. Dos personas que tal vez se conocen desde hace algún tiempo, intercambian una mirada o experimentan algún contacto que encienda el sentimiento de amor. La única explicación razonable de este fenómeno es que el corazón de cada una de estas personas ha sido tocado y excitado por una mirada o un beso y han enviado una oleada de excitación y calor a todo el cuerpo. Este sentimiento, como cualquier otro, nos empuja a la acción. Produce el deseo de estar lo más cerca posible del ser amado. El contacto físico aumenta la excitación, pero también sirve para descargar algo la tensión creada por el deseo.
La descarga máxima tiene lugar, claro está, a través del contacto sexual, pero un abrazo o un beso también pueden dar alivio. La unión de los amantes en un abrazo sexual no siempre va seguida por un gran placer. Demasiadas parejas empiezan con intensos sentimientos de amor y terminan con decepción y frustración. Para la mayoría de las personas es mucho más fácil excitarse que transformar esta excitación en el placer y la satisfacción que resultan de la descarga plena de esa excitación. En muchas personas existe un tabú inconsciente contra cualquier contacto sexual con una persona amada. Este tabú proviene de las experiencias infantiles del período edípico y tiene el efecto de romper la unidad de la personalidad, separando el sentimiento del amor en el corazón del sentimiento del deseo sexual en el aparato genital. Aunque esta decisión nunca es total, bloquea la satisfacción del amor. Debemos reconocer una distinción entre la excitación del amor y la satisfacción del amor. Sin embargo, hay personas desgraciadas que nunca han experimentado la excitación extática del enamoramiento que tiene lugar cuando el corazón de una persona se abre súbita y plenamente a otra. Su corazón está cerrado y por lo tanto nadie puede llegar hasta él. Pero ningún corazón está nunca totalmente cerrado al amor. Como la bella durmiente, puede que esté aprisionado por un muro de espinos aparentemente impenetrable, pero algún príncipe o princesa puede atravesar el muro y despertar al corazón dormido. Cuando esto ocurre, es como un milagro.